y póngase de pie en honor a la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en este primer domingo después de Epifanía. Espero que lo estoy pronunciando bien. Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Se encuentra en sus boletines la palabra de Dios. Si lo quiere abrir su boletín, no sé si aquí tienen boletín, por favor compartamos. Aquí está la palabra de Dios, pero también en su Biblia está la palabra de Dios. Vamos a predicar un tema que se llama la adoración de los magos. Pero antes, por favor, antes de que lea la palabra, lea conmigo lo siguiente. Si usted tiene su Biblia en sus manos o su teléfono, está su Biblia, por favor lea conmigo lo siguiente. Lea conmigo: esta es mi Biblia, diga conmigo, la palabra de Dios. Soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Declaro que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo para recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva y transformadora palabra de Dios. Nunca más seré igual, nunca más seré igual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios dice, léala conmigo: Jesús nació en Belén de Judea. Si puede leerla en voz alta conmigo. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Y he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén les dijo: vayan y averigüen con cuidado acerca del niño. Tan pronto como lo hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con gran alegría. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero advertidos por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Amén, amén. Tome su asiento, por favor. La adoración de los magos. Es interesante saber que esta visita de los magos es tan importante del cristianismo, que el cristianismo la ha convertido en una de las 3 fiestas más importantes del año religioso. No sé si usted lo sabía, pero las 3 fiestas más importantes para el mundo cristiano, ¿cuáles son? Si usted las conoce, dígalas conmigo. ¿Cuáles son? Easter, que es el domingo de resurrección o de Pascua. ¿Cuál otra? Acaba de pasar la Navidad. Y la siguiente es la Epifanía. Es esta época tan importante. ¿Qué es la Epifanía? ¿Qué es esto de la Epifanía? Bueno, Epifanía significa manifestación. Y la Epifanía se conmemora más bien la manifestación de Jesucristo a los gentiles, representada por los magos. Es decir, que Jesucristo
no solamente vino a los judíos, pero el reinado de Jesucristo es universal, es para todo el mundo. El primer evento en el que se manifiesta la adoración a Jesús es con la aparición de los magos del Oriente. También la Epifanía celebra la manifestación de la divinidad de Jesús ocurrida en su bautismo y también en su primer milagro en las bodas de Canaán. Es muy importante este evento, y este evento otra vez está conectado directamente con la aparición de los magos del Oriente. Te voy a explicar un poquito quiénes eran los magos, pero quiero plantearte un poquito de la historia. Si me permites, quisiera yo contarte un poquito de la historia. Mateo, el evangelista Mateo, empieza el evangelio, empieza su historia hablando de la genealogía de Jesucristo, hablando de dónde viene Jesús, hablando quién es Jesús, y empieza a decir que Jesucristo es hijo desde Adán, y empieza a narrar, ¿verdad? Adán engendró a fulano de tal y a fulano de tal, y después llegó a Abraham, y de Abraham llegó a David, y luego llegó, dice la palabra de Dios, a la deportación de Babilonia, y luego de ahí se llegó hacia José y hacia María, que ambos eran descendientes de la tribu de Judá. Jesucristo entonces viene en línea directa, escúchame bien, no solamente desde Adán, pero Jesucristo, dice Mateo, viene en línea directa de los grandes reyes de la historia judía, del rey David, del rey Salomón, de los grandes reyes. Pero Jesucristo también es hijo de los grandes padres de la historia, como Abraham, Isaac y Jacob. Y Mateo también dice, Jesucristo no nada más es hijo de ellos, Jesucristo es hijo de la deportación. Escucha bien, yo le he dicho muchas veces, Jesucristo fue un inmigrante como tú y como yo. No solamente migró del cielo para acá, pero de Israel o de Belén para Egipto, y de Egipto de regreso. Jesucristo es hijo también de la deportación. Si alguien entiende a los inmigrantes, se llama Jesús, ¿de acuerdo? Y Jesucristo, después de decir eso Mateo, Jesucristo viene y dice, no nada más es Jesús hijo de los grandes reyes, de los grandes patriarcas, pero Jesucristo es hijo del Espíritu Santo y de María. Es el Hijo de Dios, es el Rey de los judíos, dice Mateo. Y cuando Mateo empieza a escribir, llega al capítulo 2, donde habla de este evento tan importante, escucha, tan importante, que es la visita de los magos. Algunos dicen que eran sabios, eran mucho más que sabios, y ahorita te voy a explicar de eso. Pero Mateo empieza a decir, empieza a hablar en otras palabras, que esto es muy importante. Mateo empieza a hablar de una salvación. Si me ayudas, Javi, por favor, un par de veces ahí. Empieza a hablar de una salvación que fue planeada por nuestro Dios a través de toda una trama milenaria. Este evento de los magos del Oriente fue planeado por nuestro Dios a través de los siglos. Fue un evento majestuoso, fue un evento importante. Estos magos del Oriente no solamente son sabios, como la gente a veces dice, es que no eran magos en el sentido común y corriente, dice, eran sabios, pero otra vez eran más que sabios, eran considerados sacerdotes de la religión persa, de la religión de la deportación, de la religión o del país de donde venía el gran profeta Abraham, de Ur de los Caldeos. Estos hombres eran personajes muy importantes del calibre del gran profeta Daniel, que también estuvo en la deportación en Babilonia. El profeta Daniel también estuvo allá. El profeta Daniel era uno de los magos de Nabucodonosor. ¿Se da cuenta? Era uno de los grandes sabios. Y para mi interpretación personal, el profeta Daniel puso las raíces, la semilla, para que estos magos que vendrían 1000 años después, o 600 años después, 400 años después, ya sabrían de que un día vendría el Mesías. ¿Quién plantaría la semilla? Tal vez fue el mismo Daniel, ¿no es cierto?
o tal vez Isaías, que habla también otra vez de este grande evento. Lo voy a mencionar a Isaías un poquito más adelante. No se sabe específicamente de dónde vienen. Lo que sí sabemos es que viene de la tierra de la deportación. Es necesario notar otra vez que estos personajes eran personajes muy importantes, tan importantes que cuando entran a Israel todo el mundo se da cuenta. Todo el mundo se da cuenta. No nada más eran 3 personas seguramente, pero eran como 3 personajes importantes que venían con muchos ayudantes detrás de ellos y con comida, yo creo que para varios meses, porque venían desde Mesopotamia, desde Irak hacia Israel aproximadamente, si no me equivoco en la geografía. Entonces venían con suntuosidad, venían con majestuosidad, venían de tal manera que su presencia, el rey Herodes se da cuenta que vienen estos hombres muy importantes y seguramente los invita al palacio. Y en el palacio se da por primera vez una muestra clara de que el reino de Dios está en choque total con el reino humano, con el reino de la tierra, con los reinos de la tierra. Llegan los magos y preguntan dónde nació o dónde habría nacido el rey de los judíos. ¿No es cierto? Mira, ellos vienen no de una religión judía, vienen de estudiar las estrellas, de estudiar los astros, la sabiduría humana, y se dan cuenta que hay un gran personaje importante que va a ser el salvador del mundo, que va a ser el rey de los judíos, y lo van a buscar de tan lejos, meses y meses caminando, meses y meses, a lo mejor montados en no sabemos en qué, tal vez camellos, tal vez caballos, no sabemos en qué. Algunos hasta ponen un elefante, ¿no? Según la tradición. Y algunos hasta le ponen nombre Melchor, Gaspar y Baltasar, que obviamente pues no sabemos el nombre, ¿no es cierto? Pero nosotros de niños éramos traviesos y decíamos, no eran Melchor, Gaspar y Baltasar, eran Malhechor, porque era medio malo. Se aparecía de noche a los niños y los engañaba que llegaba. Malhechor, Gaspior, perdón por los Gaspares, ¿verdad? Gaspar, Gaspior, y va a asaltar, decíamos, ¿no? Pero éramos pues de niños unos tremendos, ¿verdad? Pero llegan estos personajes y tienen un choque inmediatamente. La estrella los lleva hacia un choque directamente con el rey Herodes. Y fíjate que Herodes hace una pregunta muy importante. Los magos están preguntando dónde nació el rey de los judíos, rey de los judíos. Y Herodes era el rey en ese momento, ¿no es cierto? Y Herodes cambia la pregunta, junta a los sacerdotes, a los religiosos que estaban dominados por él, y les pregunta dónde dicen las escrituras que iban a ser el Mesías, el Cristo. Le cambia el título, pero él tiene miedo, tiene terror, porque este Mesías, si había sido profetizado y se va a convertir en rey, entonces lo va a destronar a él. Y tenía terror. Y Herodes era un hombre muy inseguro, era un hombre muy brillante, porque él había reconstruido el templo de Jerusalén en toda su gloria y majestad, pero era un hombre inseguro, era un hombre controlador, era un hombre agresivo que no le perdonaba la vida ni a sus propios familiares. Herodes terminó destruyendo también a muchos de sus familiares porque les tuvo desconfianza. Y cuando escucha que va a venir un Mesías, ¿cómo crees que se sintió este hombre inseguro? Amenazado, ¿no? Se sintió todavía más inseguro de lo que estaba. Y entonces les dijo, vayan donde está ese Mesías, y cuando lo encuentren vienen y me avisan. ¿Para qué cosa? Para que yo le adore, dijo él. Mira la manera de ser de Herodes. Pero Herodes, me parece a mí que Herodes representa a los grandes reyes de la tierra. Me parece que Herodes representa a los grandes reyes de la tierra. Herodes, junto con los sacerdotes de aquel tiempo, representan a los grandes líderes de la tierra, y nos deja ver a nosotros que ellos no eran amigos de Jesús. Tiene planes de destruir
a Jesús. Quiero decirte que no siempre los gobiernos van a tener amistad con Jesucristo ni con el cristianismo. Quiero decirte que la agenda de cada gobierno, y yo no quiero hablar mucho de política, sin embargo, hay una ansia, hay una hambre de poder. Y el poder transforma la mente, el poder nos lleva a hacer cosas terribles. Si no, fíjate en los managers o supervisores de tu trabajo, que a veces luchan mantener el poder allí. Ellos no tienen a veces ni educación, no tienen ¿cómo se dice? Relaciones sociales, no saben cómo relacionarse con los demás, pero les dan un título y lo único que hacen es abusar, y la autoridad que usan es una autoridad pues a veces abusiva. Pero muy específicamente los reyes de la tierra, se nota un contraste muy claro entre el gobierno de Dios y el gobierno de los hombres. Se muestra un contraste muy claro entre el rey de los judíos, el Mesías, el Cristo, que va a servir desde la humildad, desde el pesebre, con los reyes de la tierra que sirven en pompas y en dinero y entre tantos abusos. Se ve un carácter contrastante entre el niño humilde que se va a convertir en el rey de los judíos y en el rey de los gentiles. Un contraste con los religiosos de ese tiempo que estaban sometidos completamente a la autoridad del gobierno de ese tiempo. Los grandes líderes de la tierra, como en aquel entonces, no eran amigos de Jesucristo. Los jefes religiosos de ese tiempo no se sometían al gobierno de Dios. Qué complicado cuando los líderes, cuando toda aquella persona que tiene cierta autoridad no la presenta delante de Dios como una autoridad que viene de Dios y con un deseo de servir a los demás según la voluntad de Dios. No importa que sea en una iglesia o que sea en un negocio, qué hermoso es poder servir bajo la autoridad de Dios, bajo los valores morales del reino de Dios. Y yo animo a que nosotros, los hijos de Dios, busquemos posiciones de liderazgo. Es muy importante que nosotros busquemos posiciones de liderazgo donde quiera que estemos, y que seamos líderes según la voluntad de Dios. Número 3, me gustaría compartirte que la búsqueda gentil del rey de los judíos, como tú lo has notado en el texto, es guiado por un fenómeno natural, por una estrella. La búsqueda de este rey no vino para los magos de la Biblia, no vino para ellos de ninguna otra manera más que de un fenómeno natural, de una estrella. Es de gran relevancia notar que este movimiento de esta estrella fue la que animó a estos magos del oriente a venir a adorar al rey de los judíos. Es interesante que esta estrella tiene un significado muy importante. Esta estrella representa, me parece a mí, al mismo Jesucristo. Esta estrella representa la luz de nuestro Señor Jesucristo. Este evento natural otra vez me da a mí, me enseña a mí, y espero que te enseñe a ti también, que Dios está disponible para todo ser humano que le quiera encontrar, siempre y cuando quiera encontrarse con Jesucristo. Siempre y cuando ese ser humano quiera encontrarse con Dios, Dios pone los medios para que le encuentren. No necesariamente la Biblia, pero Dios nos puede hablar a través de... Dios no tiene barreras en su lenguaje, ¿no es cierto? ¿O tú crees que tiene barreras nuestro Dios? Dios habla inglés, like Michael right here, God speaks English.
right? Español. Dios se comunica con los niños que no pueden hablar, que tienen algún espectro, dentro de algún espectro o algún síndrome. ¿Tú crees que Dios no se comunica con ellos? ¿Verdad que sí? Dios se comunica sin barreras. Dios se comunica con los seres. Dios no tiene barreras para comunicarse con los seres humanos. Te he platicado alguna vez en Europa una pareja de judíos que querían buscar de Dios. Ellos, es una comunidad que generalmente busca de Dios, pero estaba esta pareja allá en Europa, no recuerdo en qué ciudad de Europa. Están ellos ahí con el deseo de buscar, de encontrarse con este Dios de los cielos. Y dice la palabra, dice la historia que nos compartió nuestro profesor en el seminario, que estos amigos del profesor están acostados en su casa, ahí acostaditos en la casa, y el cuarto se llena de una luz completamente resplandeciente. Y en esa luz completamente resplandeciente se escucha una voz que le habla a la mujer, a la esposa, quizás la más sensible de los dos. Yo no sé por qué las mujeres son más sensibles que nosotros los varones para seguir a Dios. Generalmente, no siempre, pero generalmente, ¿no? Y le habló a esta mujer. Y la mujer se levanta y ve ese resplandor tan grande. No vio a nadie, solamente vio el resplandor, escuchó la voz, y ella inmediatamente identificó que esa voz se trataba de Jesús, aunque ella no conocía a Jesús. Se puso de rodillas. El esposo la miró, que se levantó, se puso de rodillas, vio la luz, no escuchó nada, y los dos terminaron de rodillas entregando su vida a Jesús. Nadie los evangelizó, no leyeron la Biblia para encontrarlo, pero ellos tenían el deseo de encontrarse con Dios, y Dios se acercó a ellos de una manera milagrosa. Lo mismo le pasó a un señor alcohólico en el estado de Oaxaca, o Chiapas, perdón. Lo mismo le sucedió. Andaba todo el tiempo alcoholizado y alcoholizado y alcoholizado, y la mujer aceptó a Cristo, se empezó a congregar en una iglesia, y el marido la golpeaba y el marido no la atendía, y la mujer orando y orando y orando por el marido. Y un día el marido sale del trabajo, está por allá alcoholizándose. En la noche ya quiere regresar a su casa todo borracho, ¿no? Recargándose todas las paredes en el camino, y viene una gran tormenta. Y cuando viene la gran tormenta, se mete a una de las construcciones, porque él trabajaba en la construcción. Se mete en una de las construcciones que él tenía, en un cuartito ahí que él estaba construyendo, y viene también un resplandor del cielo. Y él sabe que ese resplandor del cielo se llama Jesús. Jesús lo puso en su corazón. Cayó de rodillas, le pidió perdón a Dios, regresó a su casa. El susto que le pasó, se le quitó la borrachera, regresó a su casa. ¿Y sabes qué estaba haciendo su esposa en ese momento? Estaba de rodillas orando por él. Al siguiente día fue a buscar al pastor, mi profesor de teología en el seminario. Fue a buscar al profesor y le dijo: vengo porque he entregado mi vida a Jesucristo, pero no sé cómo vivir una vida nueva. ¿Por qué no me enseña a vivir una vida nueva? Porque Jesucristo, porque nuestro Dios utiliza otra vez, Él no tiene barreras. Cualquier persona que le busca, el Señor crea los medios para que haya un encuentro divino con el Señor. En cualquier momento que estemos en nuestra vida, cuando le buscamos, el Señor crea los medios. Por último, quiero decirte que los magos, cuando llegan guiados por esta estrella, se regocijan grandemente al ser guiados por la estrella se posa donde está Jesús, se regocijan grandemente. Dice la escritura que le adoraron. ¿Sabes qué quiere decir que le adoraron a Jesucristo? ¿Sabes qué quiere decir? Que llegaron ante el Mesías y le adoraron. Se postraron delante de él, en señal de que Jesucristo era el rey de los judíos y el rey de los gentiles también. Y le dieron lo mejor de ellos. Le dieron oro, le dieron incienso y le dieron mirra. Le dieron lo mejor que ellos tenían. Y no solamente le dieron esas cosas, ¿sabes qué más le dieron?
le dieron la vida, le dieron la oportunidad de vivir al Mesías, porque otra vez Dios no tiene barreras. Estuvieron ahí, no sabemos cuántos días, no sabemos cuánto tiempo, pero otra vez el Señor les habló ahora a través de un sueño, como lo hizo con los grandes profetas y los grandes patriarcas de la fe. Les habló a través de un sueño y les digo: no vuelvan por el mismo lugar, no le avisen a Herodes, vayan por otro lugar, porque quieren matar al niño. Entonces ellos le dan el regalo de la protección: te vamos a proteger y vamos por otro lado. Le dieron lo mejor al niño. Arriesgaron también su vida, ¿no es cierto? Le dieron lo mejor que ellos tenían al Mesías. La Epifanía, entonces, este encuentro maravilloso con los magos es muy importante. Permíteme decirte y perdóname decirte lo siguiente. A lo mejor no te gusta lo siguiente, pero esto me recuerda a mí que es importante. La Epifanía es muy importante para nosotros hoy. Y quisiera decirte rápidamente por qué es importante para nosotros hoy también. Es importante porque nos recuerda que nuestra confianza la podemos poner confiadamente en nuestro Dios, porque Él planea por miles de años como un rompecabezas. Pone las piezas, las acomoda a través de los miles de años. ¿Sabes para qué? Para que tú y para que yo tengamos un encuentro con el Mesías. A través de los miles de años. No podemos poner la confianza en el gobierno ni en los líderes religiosos que no se someten a Dios. La confianza la podemos poner en ese Dios maravilloso que a través de los miles de años planeó un encuentro contigo. ¿No te parece maravilloso? Él planeó el encontrarse contigo. Tú eres importante para Él. Él planeó encontrarse contigo. Número 2, la Epifanía es muy importante porque la estrella sigue iluminando el camino hacia Jesús. La estrella sigue iluminando el día de hoy el camino hacia Jesús. Y tú puedes decir: pero ¿cómo es eso que la estrella sigue todavía? Mira lo que dice Isaías. Mira lo que dice Isaías 49, versículo 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la escritura: porque es para mí poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di, como dice la palabra de Dios, por luz de las naciones, para que seas mi salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo postrero de la tierra. Esta luz, esta estrella sigue todavía iluminando. No te lo puse en la pantalla, pero Números 24:17 dice, Números 24:17. Si eres de los que toma notas, toma nota de ese texto. Números 24:17 dice: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Un rey surgirá en Israel. Una estrella saldrá de Jacob. ¿Quién era esa estrella? Jesús. ¿Cuál es la estrella que iluminó a los magos? Entonces, Jesús mismo los iluminó. Jesús mismo los iluminó a través de su luz. Esa estrella sigue iluminando al ser humano el camino de regreso a Jesús. Y lo empezó en la Navidad. Hace como casi 2 semanas, ¿no es cierto?, que celebramos Navidad. Y la Navidad es mi evento favorito. Dice Cristina: uno, dos, aquí está.
Aquí está, gracias, gracias, gracias. Dice Cristina Rossetti, dice, bajó el amor en Navidad. Mira qué hermoso. ¿Por qué no lees conmigo? Saboréalo conmigo. Bajó el amor en Navidad, primoroso y sobrehumano. Nació el amor en Navidad, ángeles y estrellas lo anunciaron. La estrella, es decir, Jesús, sigue anunciando, sigue iluminando el camino a Dios. Cuando te sientes perdido, ponte de rodillas, su luz te va a iluminar. Cuando te sientes desanimado, ponte de rodillas y clama, porque la luz de Dios te quiere iluminar. Cuando sientes que las crisis en tu casa están tan difíciles, cuando las necesidades son tan grandes, póstrate delante de Dios, su luz te va a iluminar. La luz de Jesús sigue iluminando hasta el día de hoy. ¿Por qué es importante este evento del encuentro de los magos? Porque me ayuda, me recuerda la importancia de venir en adoración y traer lo mejor de mí mismo a Jesús. Porque me recuerda de lo importante de venir en adoración y traer lo mejor de nosotros a Jesús en este nuevo año. Por eso empezamos con este sermón, porque es importante venir a Él en adoración y entregarle lo mejor de nosotros en este año. Yo quiero preguntarte a ti en este día, ¿qué es lo mejor que le puedes dar a Jesús? Quisiera preguntarte, ¿qué es lo mejor que le puedes dar a Jesús? ¿Qué es lo mejor que le puedes dar a Jesús? Tu corazón es lo mejor, ¿no es cierto? Lo número uno. ¿Qué más es importante para ti? Los magos le dieron lo mejor. ¿Qué es lo mejor para ti después de tu corazón? La obediencia. La obediencia. Mi corazón, al mismo tiempo le estoy dando obediencia a lo mejor. Mi tiempo, mi adoración. ¿Qué es lo mejor que le puedo dar a Jesús? Todo, mi tesoro, ¿no es cierto? Mi tesoro, mi bolsillo, ¿verdad? Mi cartera, ¿verdad? Algunos venimos a Jesús sin cartera, ¿se ha dado cuenta? ¿Qué más le podemos dar? ¿Qué es lo mejor que le podemos dar? Yo te voy a decir que es lo mejor después de mi corazón que le puedo dar a Dios. Mi cuidado, pero también, ¿sabes qué? Mi familia, mis hijos, mi esposa, mi pareja, mis hijos. Se lo puedo dedicar a Dios. ¿Qué más le puedo dar a Dios? Algo más importante, algo que sea muy importante. ¿Sabes qué es? Tus dones, tus talentos que Dios te dio. Rick Warren dice de una manera muy interesante que cuando llegues al cielo y el Señor te pregunte alguna cosa, te puede preguntar tres cosas. Número uno, cuando llegues al cielo, una pregunta que te va a hacer Jesús, se me hace muy interesante, dice, o Dios, más bien Padre, el Padre te va a preguntar, número uno, ¿qué hiciste con mi hijo Jesús cuando estabas allá en la tierra? Número dos, ¿qué hiciste con los dones que yo te di? Número tres, a lo mejor te va a preguntar, a lo mejor no sé, ¿qué hiciste con las finanzas que yo te di? No. A lo mejor si yo estuviera a un ladito del Señor, le diría, Señor, y pregúntale qué hiciste con tu familia también, o con la iglesia. No. Así es que, ¿qué es lo mejor que le puedo dar a Dios en este año? Yo quisiera que cerremos en oración en este momento. ¿Por qué no nos ponemos de pie, de rodillas? Y yo quisiera hoy animarte. Yo quisiera hoy animarte a tomar el ejemplo de los magos en este día, y que podamos venir en oración delante de Dios y entregarle lo mejor de nosotros. Iglesia, casi nunca te pido esto, pero ¿por qué no venimos al altar delante de Dios en adoración? ¿Qué significa en adoración? Postrarnos delante de Dios. Adorar en el sentido bíblico significa postrarnos delante de Dios. ¿Por qué no vienes al altar? ¿Por qué no te postras delante de Dios conmigo? ¿Por qué no le decimos al Señor una oración y le entregamos lo mejor de nosotros? Le podemos decir al Señor, Señor,
Gracias, amado Jesús. Póstrate delante de Dios si gustas conmigo. En este año nuevo que empieza, ¿qué le podemos dar a Jesús? Quizás quieras decir conmigo la oración que está ahí arriba en la pantalla. Amado Jesús, primero que nada, gracias por abandonar la corte celestial para nacer en la tierra, vivir y morir entre nosotros y así transformar el mundo y mi vida. Te doy lo más preciado que tengo. Díselo en tu corazón. ¿Qué le quieres dar? Te doy mi corazón, te doy mi familia, te doy mis dones, mi trabajo, tal vez. Dile en tu corazón qué le quieres dar en este año. Tu adoración, tu obediencia, tu servicio, tus dones, tus tesoros. Padre bendito, te entregamos nuestro corazón en este día. Te entregamos nuestra familia. Hoy te la dedicamos en este nuevo año, Señor. Te dedicamos nuestros trabajos. Te dedicamos nuestros dones. Tú nos diste dones. Nuestro tiempo. Gracias, Jesús, por dejar las cortes celestiales. Gracias porque en Navidad realmente nació el amor. Tu amor por nosotros fue manifestado en la Navidad y fue manifestado en la cruz del Calvario y en la resurrección. Gracias por tu amor tan sorprendente, tan maravilloso, tan majestuoso. Gracias por los años y años, siglos y siglos que tú usaste para planear un encuentro con los reyes, con los magos del oriente, pero también con nosotros. Gracias. Nos entregamos a ti en adoración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos juntos: amén, 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 amén.